Buenas noches, estamos acá reunidos con Bruno Seriotti. Estamos en la localidad de San Nicolás, más específicamente en el pueblo de General Rojo. General Rojo. Bueno, ya van a buscar la ubicación, algunos van a saber, algunos conocen y quizá otros no. Y bueno, esta charla que vamos a tener, hermosa charla que estamos muy expectantes, sobre un tema muy candente en el corazón de Bruno, que es la vida Zoe. Y él nos está contando un poco de qué se trata este asunto, esto que él está entendiendo, que bueno, que Dios le viene mostrando, revelando en este tiempo, y él está muy entusiasmado también de compartirlo con vos, de compartirlo conmigo, y bueno, estamos expectantes, así que bueno, Bruno, primero, antes de ir al tema, presentarlo un poco, también papá. Así es. De dos nenas preciosas. Así es. ¿Cómo eran sus nombres? Abigail, la más grande, y Sarita, la más chiquita. La más chiquita, bueno, casado con Cami Jiménez. Ahí estamos también. La verdad que, bueno, una bendición, buenas noches. Creo que verdaderamente es un placer poder estar compartiendo la palabra, compartiendo la vida, porque eso es lo que hacemos, compartir la vida con un gran amigo como sos vos, Marcos, y doy gracias a Dios por esto, que sé que va a ser de mucha bendición para nosotros y también para todos los que están escuchando, porque así también nosotros somos bendecidos por estos videos o estos podcast. Mini charlas, sí. Podcast de charlas de amigos, de otros amigos, sí. De otras personas, y bueno, eso es lo lindo de todo esto, así que es una bendición. Y sí, como decías, estoy casado ya hace del 2015 con Cami, que es mi esposa, y bueno, Dios hizo algo hermoso en nosotros y tenemos 2 hijas hermosas para la gloria de Dios. Y bueno, ya en otro momento contaremos nuestro testimonio, sí. Pero bueno, gracias por la invitación de este podcast, y sé que va a ser de bendición. Bueno, para los que no saben, me vengo desde Buenos Aires y me traje todo mi equipamiento, porque la verdad que creo que vale la pena. Y bueno, todo tuyo, Bruno, contanos un poco de qué se trata todo esto que estás viviendo. Creo que se trata de vida, y me encanta eso. El Evangelio no se trata de una religión, el Evangelio no se trata de una teoría, el Evangelio se trata de vida. Y creo que hablando de vida tenemos que ir al inicio donde todo comenzó. La palabra de Dios, la Biblia nos cuenta que en Génesis comienza a narrar el libro diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y bueno, luego empieza a crear las cosas, y cuando llega el turno del hombre, Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice la Biblia que Él puso o implantó aliento de vida. Y ahí es donde me llama la atención que siempre Dios tuvo en su mente el propósito de implantar vida sobre su mejor creación, que somos nosotros. Por eso el propósito de Dios siempre fue implantar vida, pero no cualquier vida. Y ahí está el secreto. Dios tenía en su mente literalmente poner su vida dentro de nosotros, que somos los seres humanos. Por eso cuando Dios sopla aliento de vida, la mismísima vida de Dios entra al ser humano. Y ahí obviamente arranca Adán y Eva a tener una comunión íntima con Dios, y viven una vida que era la vida de Dios en el Edén, en el huerto del Edén. Y todo era hermoso hasta que, como todos saben, aparece la serpiente engañando a Eva, engañando a Adán, y ahí se produce lo que se llama el pecado por primera vez. Ellos pecan y ahí se rompe esa comunión que ellos tenían con Dios. Y se rompe esa vida espiritual. Por eso la Biblia habla de que el hombre que peca muere, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y como la intención de Dios siempre fue traer su misma vida a la tierra, después del pecado Dios empieza a trabajar con diferentes personajes que recibían el Espíritu Santo esporádicamente, que era la vida de Dios, y los capacitaba para hacer un montón de cosas, prodigios, milagros, y eso era esporádico. El Espíritu Santo descendía con la vida de Dios y luego se iba. Pero me encanta esto, como la intención de Dios siempre era depositar su vida
sobre la raza humana, Él tenía un plan, que era mandar a su Hijo a morir en la cruz, a vivir una vida de perfección para traer esa vida nuevamente a la tierra. Y Jesús reconcilió al hombre con Dios, y Él es como que volvió al hombre al plan original de Dios, que era tener su vida. Cuando Cristo vino, dice Colosenses 1:15, Él era la imagen del Dios invisible. Él era Dios en la tierra y Jesús era la vida de Dios. Por eso en Juan dice, en Él estaba la vida. Y ahora quiero entrar en detalle de lo que significa la palabra vida en la Biblia. Pero cuando Jesús vino, Él era la vida. Él era la Zoé de Dios. La palabra Zoé significa una vida increada, una vida poderosa, una vida indestructible, la mismísima vida de Dios en Jesús en ese momento. Y lo maravilloso es que cuando Cristo muere, es crucificado, cuando Cristo va al cielo, esa vida se fue con Él. Pero Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Y cuando, ya me estoy extendiendo mucho, pero cuando las personas que estaban en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, Cristo ya no estaba, ¿qué recibieron? La vida de Cristo resucitada. Y es ahí donde Dios cierra la ecuación, nuevamente trayendo la vida de Él a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Desde Pentecostés hasta hoy, todos los que nacieron de nuevo recibieron la vida de Cristo resucitada, la vida Zoé de Dios. Y eso es lo que el Señor me está hablando en este tiempo. Y la clave de todo está en Juan 10:10. Cuando Jesús dice, el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, Zoé en hebreo, y la tengan en abundancia. Entonces, cada uno de nosotros, al recibir a Cristo, no hacemos nada más y nada menos que recibir la mismísima vida de Dios adentro nuestro. Y esa es la vida Zoé que me está cautivando, que me está enamorando, que me está haciendo apasionar cada vez más por Cristo y que me está dando a entender cuál es la razón del Evangelio. El Evangelio es vida, la misma vida de Dios viviendo y manifestándose a través de la mía. Tremendo, tremendo lo que contás, porque de alguna manera va cayendo la ficha, se van atando los cabos de cuál es ese plan original, ¿no? Porque si bien hubo un aparente fracaso en el comienzo, claramente Dios no tuvo un plan B, sino que siempre lo supo desde el comienzo, y la vida de Cristo ya estaba predestinado todo a que sucediera como venía sucediendo, de redimir al ser humano, redimir al hombre, y que el hombre vuelva a reconciliarse con ese plan original, que no es que cayó y quedó perdido, listo, ya no hay solución, porque si no sería nuestro fin ya sería siempre el mismo, pero nos dio la oportunidad, una nueva oportunidad, y de reconstruir todas las cosas, de volver a darnos la oportunidad incluso de elegir, porque no es que a nosotros nos es impuesto, nos es presentado el Evangelio, y Jesucristo vino otra vez vino a deshacer las obras de maldad y traer el diseño original de Dios. Exactamente. Y que no queda truncado, porque no hay plan B, jamás se truncó el plan de Dios. Eso es algo maravilloso, porque Dios no tiene plan B. Y a mí me encanta lo que estás diciendo, porque es como que a medida que vamos estudiando más la palabra, más se nos va revelando lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos viene más luz de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Pero tenemos que saber esto, Cristo vino a restablecer la imagen de Dios y la vida de Dios en los seres humanos. ¿Alguna vez te pasó que escuchaste la frase, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Por supuesto. Pero al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que es y no es tan así. Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Y quién era ese hombre? Adán y Eva. Pero si examinamos la Biblia, cuando ellos pecan, la imagen de Dios se rompe. Y Génesis 5, vamos a leerlo porque es maravilloso,
Génesis 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó sus nombres, Adán y Eva, el día en que fueron creados. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Pero fíjate el versículo 3. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza. Adán engendró al primer hijo de la raza humana a semejanza de él. Entonces, el hombre, desde que nació desde Adán hasta el día de hoy, fue hecho semejante al hombre, porque se había roto la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Por eso dice la Biblia que el postrer Adán, Cristo, nos vino a dar la verdadera vida. Entonces, Cristo viene a restablecer la imagen verdadera de Dios. Es el nuevo Adán. Es el nuevo Adán. Y eso me vuela la cabeza, porque digo, cómo Dios tenía todo planeado para que nosotros recobremos la imagen que Él quiso darle al ser humano, no al hombre como género, sino a la raza humana, pero a través de Cristo. Por eso el plan perfecto de Dios siempre incluía a Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo porque en ese plan eterno vino Jesús y fue el nuevo Adán, pero es como decir, es un Adán, si lo comparamos a por así decirlo, a películas actuales, sería como el super Adán, por así decirlo, ¿no? Una palabra. Tal cual. Porque encima este Adán no solo no fracasó, no pecó, no se equivocó, sino que incluso dio su vida, y esa vida ahora resucitada en la versión de Cristo, digamos la actual, la actualizada, es el Cristo resucitado en gloria, la versión glorificado sería. Esa es la palabra exacta para describirlo. Tal cual. Por eso la Biblia está en clara. Por ejemplo, Romanos 5, versículo 12 dice que por lo tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y ahí empieza a explicar todo lo que pasó con Adán, ¿no es cierto? Y después dice de que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, dice de que cuanto más por la gracia y el don de Dios, por un hombre fueron todos justificados, que es Jesucristo. Entonces ahí en Romanos 5 nos muestra la diferencia del Adán antiguo y el postrer Adán, que es Cristo. Por el Adán antiguo vino la muerte, por el postrer Adán, que es Cristo, vino la vida. Y esa es la vida Zoe que Dios nos quiere hablar. Y como te decía, esto no se trata de religión, Marcos, porque yo no quiero vivir una vida de religión. Yo siempre odié la religión. Y cuando Dios me da la oportunidad de predicarle a personas que no creen en Dios y me dicen, no, yo odio la religión, yo también la odio. Yo no quiero vivir una vida de religión porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es vida. Cristo es vida. Y la palabra vida tiene varios significados. Y específicamente en la Biblia hay 3 definiciones para la palabra vida. Una es bios, que de ahí viene la palabra biología, que habla del cuerpo físico. La otra es sujé, que habla de las emociones, del alma, que de ahí viene la palabra psicología. Y la otra traducción para vida es zoé, que ahí está hablando de la mismísima vida de Dios. Y el otro día hablaba con una persona que me decía, estoy cansado de esta vida. Claro. Y yo pensaba y digo, ¿pero cuál vida? ¿Cuál vida? Y le dije, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Y yo también estoy cansado de esta vida, de la vida natural. Y ahí ya entramos en la maravillosa reflexión del apóstol Pablo en las Escrituras, que habla de las 2 creaciones. La vida natural y la vida espiritual. Todos los cristianos tenemos 2 naturalezas. La vieja naturaleza de la vida natural y la nueva naturaleza de la vida espiritual. Entonces yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Yo también estoy cansado de esta vida natural,
Pero hay buenas noticias para vos, le dije. Hay una vida nueva que Cristo te vino a dar. Hay una vida en abundancia que Cristo te vino a dar, y es la clase de vida que tenemos que estar viviendo nosotros, los hijos de Dios. Una vida en abundancia, no exenta de problemas, sino con la capacidad y el poder para solucionar los problemas. Una vida de fe, de esperanza, de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad. Literalmente la vida de Dios. Entonces, yo quiero que le decía a mi esposa que Dios pueda impartir esa vida a través nuestro, y que la gente pueda saber, porque muchos no lo saben, que existe una vida sobrenatural, que es para todos los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que son desafiados a través de este video, de cosas como estas, a animarse a recibir esa vida. Porque en mi caso fue lo que me dio sentido de pertenencia, Marco. Me dio el gozo de vivir por algo más allá de trabajar, comer y dormir. Sentido de propósito. Sentido de propósito. Literalmente una vida de esperanza. La peor tragedia no es la muerte. La peor tragedia es una vida que vive sin esperanza y sin propósito. Me trae esa memoria ese versículo que dice... y esta es la vida, dice, ¿no? Que te conozcan a ti. Tal cual. Que te conozcan a ti. Y si bien para quizás a algunos les suena estos temas, para otros quizás sean muy ajenos y esto nunca lo hayan escuchado, pero nosotros somos como un vaso, como un recipiente. En realidad la Biblia menciona que somos como un templo, donde realmente quizás las religiones han hecho templos de ladrillos, de madera o de lo que fuere, pero el verdadero templo que Dios quiso siempre habitar es nuestra vida, nuestro cuerpo, nosotros. Y Él vino a morar, a llenar absolutamente todo lo que nosotros somos, absolutamente todo. Y como vos bien explicás, no quiere decir que al tener la vida de Dios, o hoy soy cristiano, sigo a Cristo, ya es una vida exenta de problemas, ya, o una vida de éxitos, o una vida de lujos, no sé. Puede estar o no puede estar eso. Tal cual. Pero lo que cambia es tu posición, tu estado, tu vida interna, que al fin y al cabo es la que el ser humano trata de complacer con lo externo, algo que una necesidad interna en realidad, que tenemos todos absolutamente, que es esa vida justamente. Y yo siempre digo que cuando yo conocí a Cristo, no conocí una religión, conocí una vida, conocí a mi Señor, a mi Salvador, pero conocí la esencia por la cual fui creado. Y me encanta el pasaje de Efesios 2:10 que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esa frase significa que fuimos creados para estar adentro. Y yo me imagino un vaso que tiene adentro algo, o que siempre contiene algo adentro, y el vaso fue creado ¿para qué? Para tener algo adentro. Y lo más importante no es el vaso, no es lo externo, sino lo interno, porque acá lo que más me importa a mí es el agua que está dentro del vaso. Entonces, la vida de las personas fue creada para contener algo, y ese algo es Cristo. Entonces, si yo fui creado, diseñado y configurado para estar adentro de Cristo, cuando conocemos a Cristo a cualquier edad, nos damos cuenta que esa es nuestra esencia. Como hijos de Dios, esa es nuestra esencia como personas, como seres humanos. Entonces, ¿yo puedo vivir fuera de Cristo? Sí, pero la persona que vive fuera de Cristo carece de propósito. Es como si el vaso estaría arriba de la mesita de luz y nunca se le introduzca nada adentro. Fue creado para ser un vaso y que se le ponga cosas adentro. O peor aún, que tenga otro contenido que, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente. Que tenga barro. Barro, lo llenes de nafta o algún químico y su propósito era tener agua. Exactamente. Refrescar. Exactamente. Satisfacer una necesidad. Por eso cada uno de nosotros fue creado con un propósito específico, y Dios, cuando hizo tu vida, rompió el molde y lo tiró. No existen dos personas iguales. Y eso nos habla de un Dios maravilloso, de un Dios excelente, divertido, de un Dios creador de los cielos y de la tierra, pero también
de las 7.500 millones de personas que están viviendo actualmente y las millones que ya murieron y los millones que van a vivir, y ninguno es igual al otro. Es impresionante la creación de Dios. Y esta vida de la cual te hablo, la vida Zoé, cambió mi sentido de vivir para siempre. Y yo, Marcos, quiero que esto también lo puedan ver personas que conocen al Señor, que sirven al Señor, pero que por X motivo nunca se les habló de esta vida o nunca escucharon, nunca se les reveló de esta vida como me pasaba a mí. Yo era una persona que desde que me convertí al Señor, hablo de conversión porque es una nueva creación lo que uno recibe, empecé a servir al Señor predicando y todo lo que una persona hace cuando sirve al Señor, ¿no? En una congregación, lo que sea. Pero tal vez lo hacía por un impulso, por un montón de cosas, obviamente del llamado de Dios, pero nunca se me había revelado esto de tal manera como en este tiempo. Y esto transformó mi vida para siempre. ¿Por qué? Porque muchos que están escuchando y que son cristianos y conocen al Señor, muchas veces se le habló de un evangelio de hacer. Pero el evangelio no es un evangelio de hacer sin antes ser. Primero está el ser y después el hacer. Y yo sentía que el Señor me decía: Bruno, no pongas, cuando predicas, cargas en la gente que no pueden sobrellevar. El evangelio no se trata de decirte tenés que hacer, sino de tenés que ser, tenés que conocer quién sos, porque primero está tu posición en Cristo, porque tu identidad depende y determina tu comportamiento. Y creo que ahí está la clave para nosotros los hijos de Dios. No enfocarnos tanto en hacer cosas para Dios, sino en recibir lo que Cristo hizo para mí. Y en base a eso voy a obrar. Yo no tengo que obrar para alcanzar el favor de Dios, sino que tengo que obrar en base al favor de Dios que ya ganó para mí a través de Cristo en la cruz. Y creo que ahí cambia todo. Porque el evangelio, vuelvo a repetir, no se trata de un buen comportamiento, sino de una buena creencia que me va a llevar al buen comportamiento. Y eso para mí es una libertad. Cristo vino para que vivamos una vida en libertad. Y la gente confunde la libertad con libertinaje, que es otra cosa para otro video. Pero me encanta esto de decir: hey, Jesús vino para que tengamos esa vida hoy. No solamente en el cielo disfrutemos de la vida abundante, de la vida eterna, sino hoy en la tierra, una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida de prosperidad en todo ámbito de la palabra. Y Jesús estaba interesado en eso, en el hoy. Por eso Juan 10:10 dice: yo vine, dijo Jesús, para que tengan vida hoy y vida en abundancia. Qué tremendo poder. Yo pienso que cuando a uno le cae la revelación o le cae la ficha, ¿no? ¿Viste? Como cuando entra la moneda y ¡truc! Cayó y salió ese producto que vos esperabas. Sí. Salió el premio. Claro, estuvo ahí siempre, pero ahora está en mis manos. Y hoy lo entiendo. Y vos lo podés compartir de alguna manera. Y me viene a mente porque yo a Bruno lo conozco hace varios años y creo que te llegué a conocer incluso antes de que seas cristiano, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Sí. Y ver paulatinamente lo que en los años que ha venido el Señor, Dios vino obrando en su vida, es como que digo, bueno, yo ya decía, este tipo vino al Señor y yo entendí un montón de cosas. Y ahora él me dice que se da cuenta que no entendía nada. Es porque también dice, ¿no?, que vamos de poder en poder, de gloria en gloria, ¿no? Es como hasta que el día sea perfecto, ¿no? Que somos como la aurora. Entonces, cada vez tu caminar se va profundizando y vas teniendo un nuevo conocimiento o te va cayendo la ficha de algunas cosas, como te decía tu pastor, pero esto lo predico siempre, pero ahora recién lo entendí. Sí. Y creo que tu pasión está por ahí de tratar de transmitirle a las personas de qué se trata, porque al fin y al cabo creo que nos pasa a todos de decir, che, ¿por qué vas a la iglesia o por qué, conociendo a Cristo, entre comillas, tenés una vida tan apática o una vida tan amargada o una vida tan que vos sí,
te estás perdiendo de algo. O sea, conocer esto, te lo estás perdiendo. Eso es fundamental, Marcos, porque muchas veces me ha pasado, y hoy lo veo en otras personas, de vivir una vida espiritual de miseria, cuando fuimos llamados a vivir una vida espiritual de abundancia. Y no es compatible que un cristiano viva una vida de amargura, de depresión, de angustia. Fíjate que el apóstol Pablo nunca, y esto es interesante, nunca el apóstol Pablo pidió para que se nos diera más, sino para que se nos revele lo que ya tenemos en Cristo. Me encanta un pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios 11 que dice, en una versión actualizada, dice: yo tengo miedo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros pensamientos y sentidos sean engañados de la simplicidad que hay en Cristo. Y eso es lo que yo digo, wow. El apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que más revelaciones tuvo en la palabra de Dios, de Cristo resucitado, se encargó de decirnos esto: no se vuelvan locos por entender cosas que no pueden entender. Cristo es simple. Preocúpense por orar a Dios para que les revele todo lo que tienen en Cristo. Y creo que eso es lo más importante que debemos saber como cristianos. Creo que el meollo del Evangelio es reconocer a Cristo como la plenitud de mi vida. Él es todo, y que eso se pueda impartir a través de mí y que pueda fluir en mi vida. O sea, Gálatas 2:20 es el versículo central. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y creo que eso es el meollo del Evangelio en cuanto a la vida nueva que tenemos en Cristo. Cristo tiene que manifestarse a través de mi vida. Cuando yo voy al trabajo, cuando yo voy a la escuela, cuando yo estoy con mi familia, que Cristo pueda salir a través de mis manos, de mis ojos, de mis palabras. Que la gente pueda palpar a Cristo, porque Cristo eligió manifestarse a través de los seres humanos. Dios eligió manifestarse a través de la raza humana. Lo interesante de esto es que en realidad no implica un esfuerzo, no estaría implicando un esfuerzo, sino justamente una naturaleza. Nosotros en nuestra naturaleza caída, ya está escrito que dice, ¿no?, que las obras de la carne son pecado, adulterio, malicia, envidia. Todo eso ya está en la naturaleza vieja. Está. Tal cual. Eso ya está. Pero no obstante, en la nueva naturaleza, que es la vida de Cristo, están todas las cosas opuestas. Justamente la vida nueva porta todo lo contrario, ¿no? Que es gozo, amor, gozo. Justo hoy fui a comprar una verdulería acá por la otra avenida. Sí. ¿Cómo se llama? Y tiene un arbolito que tiene los frutos del Espíritu. No sé si la viste. Sí. Y estaba mirando, ¿no? Es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Y es fruto. ¿Qué pasa? Que cuando algo que es fruto no se esfuerza. Un árbol que tiene que dar manzana, da manzana porque es un árbol de manzana. Me encanta eso. Y la vida de Cristo, por eso es tan importante que nutrir esa vida. ¿Cómo la nutrimos? ¿Cómo hacemos para que se desarrolle esta vida? Y que en vez de estar luchando con no ser y no hacer algo, en vez de estar en esa lucha, yo sé que esto está mal, y arrancárselo, pero no, deja que Cristo crezca. ¿Y cómo hago que Cristo crezca en mi vida? ¿Cómo hacemos, Bruno? Y creo que eso es fundamental, porque Dios no cambia al viejo hombre. Dios hace un canje. Dios le da muerte al viejo hombre y deja fluir la vida del nuevo hombre. Como vos decís, creo que cómo se alimenta, obviamente a través de la palabra. La palabra es alimento. La oración es un arma fundamental para hacer crecer esa vida nueva que está en mi vida. Y en las dos naturalezas que tenemos todos los cristianos, el viejo hombre y el nuevo hombre, va a prevalecer el que más se alimente. Por eso lo que vos decías me encanta, no es una cuestión de esfuerzo, sino que es una cuestión de naturaleza. Y la naturaleza nueva va a florecer siempre y cuando yo la alimente más. Y eso es algo que muchas veces no lo comprendemos, y al no comprenderlo no lo podemos vivir. Porque yo siempre pongo este ejemplo. Si yo te digo, Marcos, tenés una herencia millonaria en el banco,
vos tenés dos opciones. Primero, creerla y reconocer que la tenés. Y segundo, disfrutarla. Pero vos no la vas a poder disfrutar si primero no sabés que la tenés y segundo no creés que está a tu disposición. ¿Me explico? Entonces, con la vida de Dios, con la naturaleza de Cristo pasa lo mismo. Muchas veces yo no sé todo lo que tengo en Cristo, por ende no lo puedo disfrutar. Entonces el apóstol Pablo, y perdóname que sea tan reiterativo con la palabra, pero la palabra para nosotros tiene que ser nuestra base, tiene que ser nuestro andar diario. La palabra de Dios tiene que ser, como hoy hablábamos detrás de cámara, nuestro lugar donde caminemos, donde vayamos pisando firme para estar sólidos en la vida. Y el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios, el primer capítulo de los dos libros, habla de que él le pidió a Dios que nos dé un espíritu de revelación y de conocimiento de nuestra herencia espiritual. Como hoy te decía, vos no vas a poder disfrutar de algo que no sabés que tenés, que no sabés que tenés. Entonces, yo primero tengo que pedirle a Dios revelación. Padre, dame revelación de lo que tengo en Cristo para poder disfrutarlo. Yo soy un convencido, Marcos, que Dios quiere que seamos personas que disfrutemos la vida. Es una mentira del diablo que Dios es un Dios aburrido, que Dios es un Dios que no te deja disfrutar, que no te deja reír, que no te deja gozar, que no te deja sentir placer. Que nos llenó de limitaciones. Exactamente, Dios es un Dios divertido. Jesús era divertido, obviamente en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo puede ser que Dios, el creador del placer, no me deje disfrutar el placer, pero un placer sano, un placer que entre dentro de los principios y parámetros de Dios? Y yo, Marcos, estoy convencido que las personas más aventureras de toda la historia siempre fueron y serán seguidores de Cristo. Pregúntenle a Lázaro si no fue divertido contar la anécdota que después de estar 4 días muerto, literalmente el cuerpo podrido, ante la palabra de Jesús que le dijo: Lázaro, sal fuera, él resucitó. Para Lázaro no habrá sido divertido contar esa anécdota en un grupo de amigos tomando mates, diciendo, bueno, yo le voy a contar una historia. Quizás surgían bromas al respecto, ¿no? Exactamente. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo, ¿acaso había una aventura más grande que vivir una vida bajo los principios de Dios? No, Marcos. El enemigo, el diablo, se encargó de meternos en la mente que Dios es un Dios aburrido, que el evangelio es una religión y que yo me tengo que meter en algo o encerrarme en algo para ser un cristiano. Mentira del diablo. Cuando yo vivo una vida de fe en Cristo, estoy volviendo a la esencia por la cual fui creado. Entonces, creo que Pablo, como decía, dobló sus rodillas y gastó sus rodillas, el apóstol, orando a Dios para que se nos revele todo lo que tenemos en Cristo, nuestra herencia espiritual en los lugares celestiales. Mencionaste el tema placeres y bueno, es imposible, inevitable recordar, porque vos viniste al Señor después de correr tras de una vida de placeres, tras de una vida como todo joven, probando diferentes cosas en esta vida, y cuando conociste a Dios dijiste, nada fue como esto. Y lo dice con experiencia, no es que lo dice con una ideología, una idea, no, sí, sí. Lo decís con... No, exactamente, es que yo siempre le digo a los jóvenes que nosotros podemos experimentar fuera de Cristo los placeres del mundo, que el mundo nos ofrece, que el diablo nos ofrece, y aún así, experimentando un placer que es momentáneo, nunca podremos saciar el verdadero vacío que está en nuestro corazón. Yo creo que los seres humanos nacemos con un hueco que solamente se llena con Cristo y que solamente es de la medida de Cristo. Y cuando yo vivía en los placeres del mundo, en adicciones del mundo, en debilidades, nunca podía llenar ese vacío del corazón. Venía de un boliche y me acostaba y sentía angustia. Venía de hacer un montón de cosas y seguía sintiendo angustia. Pero cuando conocí a Cristo, conocí el placer sublime de vivir una vida de felicidad. A pesar de las situaciones difíciles, vuelvo a repetir, a pesar de los problemas, Cristo es el gozo.
Yo no disfruto del gozo por una situación linda que vivo. Yo disfruto del gozo porque Cristo, que es el gozo, está dentro mío. Yo disfruto de la verdadera paz, no porque estoy en una playa tomando un daiquiri y eso parece paz. No. La paz es Cristo. La palabra paz es shalom en hebreo. Y me encanta eso, que significa ya no hay nada entre nosotros. Cristo fue la bandera blanca más alta levantada en la historia que dijo, yo soy la paz. ¿Vieron cuando en las guerras se hace la paz, se levanta una bandera blanca? Bueno, Cristo fue levantado como una bandera blanca, la más grande de todas, diciendo, ya no hay nada que pueda separar al hombre de Dios. Él es la paz. Y cuando conocí a Cristo me di cuenta de eso, Marcos, que nunca, con todos los placeres que el mundo me ofreció, pude sentir el verdadero placer, la verdadera paz y la verdadera felicidad que me dio Cristo. Por eso yo le digo a los jóvenes, anímense a vivir una vida de fe y de aventura siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bueno lo que nos estás compartiendo e impartiendo. Y vos mencionabas a Pablo que oraba para que se nos revele. Y yo creo que en este tiempo hay tanta necesidad de que se revele porque el mundo ha cambiado, las generaciones cambiaron y hay algo que hoy a través quizás de un celular, a través de medios de comunicación, los chicos quieren llenar su espacio-tiempo y después cuando vuelven a la realidad y sacan la vista de las cosas virtuales, quizás se encuentran con su verdadera realidad, ¿no? Sin embargo, cuando podríamos decir conectamos con la realidad de Dios, no sucede esa sensación de vacío, porque no es que vos estás mirando la realidad de Dios y después te encontrás con tu realidad, sino que al contrario. Me viene a memoria ese versículo que dice que nuestra posición es con Cristo sentado en lugares celestiales. Esa es mi posición. Y que tengamos esa es nuestra posición y tenemos condición humana. Todavía nuestra condición es humana. Y nos encontramos todavía en nuestras debilidades, nos encontramos en la lucha, en la vida diaria, en lo que va a haber hasta el día que nos vayamos a este mundo. Pero lo que vos bien mencionaste es que nosotros ya tenemos, por así decirlo, un cheque, un adelanto de lo que es la eternidad. Ya la misma paz que hay en los cielos, ya la plenitud, su gozo, ya ha entrado en nosotros. De hecho, el mismo cielo, porque dice que el reino se ha acercado. El reino es Cristo mismo. Ya tenemos nosotros el cielo dentro de nosotros, ¿no? Su vida. Tal cual. Y esa es la vida plena, la vida Zoe. Sí, porque lo que vos decías es fundamental. Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra condición y en nuestro estado a la misma altura de nuestra posición. Nuestra posición en Cristo es absoluta, es extremadamente perfecta, es extremadamente sobrenatural, pero nuestra condición está acá abajo. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros. Miramos nuestras debilidades, miramos nuestras flaquezas. Y si entendiéramos que Dios nos ve en Cristo, nuestra vida cambiaría para siempre. Porque Marcos, el Evangelio, y quiero que se entienda esto, el Evangelio no se trata de aprender a no pecar, se trata de aprender a conocer a Cristo. Y creo que eso es fundamental. Marcos, si yo me estoy concentrando todo el tiempo en aprender a no pecar, voy a terminar pecando, porque me centro en mis debilidades. Y yo tengo que agarrar mis debilidades, como hizo el apóstol Pablo, y decirle, Señor, acá están. No las puedo resolver, no las puedo modificar porque es la vieja naturaleza. Las debilidades están en el viejo hombre, que está muerto y crucificado con Cristo. Entonces, yo siempre digo que Dios no tiene problema, y esto es súper interesante, Dios no tiene problema con mis pecados, porque Él los cuenta inactivo desde que yo estoy en Cristo. Por eso dice la Biblia que el pecado ya no se puede enseñorear de mí, porque estoy resucitado juntamente con Cristo. Y cuando la vida de Dios resucitada se expresa a través de mi vida, el pecado está inactivo. ¿Y el enemigo qué hace? Que yo me concentre en mi pecado, que yo me concentre en esforzarme por no pecar. ¿Y la ley qué produce? Rebelión. Cuando yo le digo a mi hija, no hagas eso, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando
una ley. Y el evangelio es un evangelio de provisión. Y la ley siempre demanda, pero la gracia provee. Y vivimos en un evangelio de gracia, Marcos, que nos da y nos muestra la provisión de Dios como base de todas las cosas. Y en base a esa provisión yo voy a obrar. Y creo que el enemigo se encargó de meter en la mente de los cristianos la religiosidad y el legalismo de vivir una vida bajo leyes, conceptos, preceptos y dogmas, siendo de que Cristo vino a cumplir en la perfección la ley para que nosotros no la cumplamos. ¿Me entendés? Porque el hombre no pudo guardar un solo mandamiento. ¿Te pensás que tiene la capacidad de guardar los miles de mandamientos que había en la ley? No. Por eso Cristo nos vino a mostrar el evangelio de la gracia, que dice la palabra, por Moisés vino la ley, pero por Cristo vino la gracia y la verdad. Nosotros no predicamos un evangelio de libertinaje, sino de libertad en Cristo. Y ¿sabes qué, Marcos? Esta vida que Dios nos dio, esta gracia, no me da motivación para pecar, sino pasión para seguirlo, por lo que Él hizo por mi vida. Por eso es tan importante la comunión con Dios. Porque esa comunión con Dios nutre esa vida, ¿no? Y hablaste que leer la palabra, tan importante la adoración, sí, tan importante, porque esas son nuestras conexiones, ¿no? Con nuestras conexiones con esta vida, Zoé, manifestándose, y de ahí vienen el resto del obrar en la vida, ¿no? del cristiano. Creo que ahí es un tema para continuarlo más. Ya llevamos 40 minutos, no nos dimos cuenta. Sí. Pero creo que lo demás que se vaya a seguir revelando va a quedar para mucho contenido que va a venir más adelante. Puede ser de este modo, quizás ustedes ya desarrollen su propia plataforma, pero el mayor contenido y revelación, ver que en otros corazones se esté produciendo. Exactamente. Así como estamos produciendo ahora este podcast, en esos corazones se esté produciendo la vida Zoé y puedan tener esa paz de saber de que cuando vienen a Cristo no entran en una serie de reglas morales o religiosas, sino por el contrario vienen a ser libres y a disfrutar esa vida, la verdadera vida para la que realmente fuimos diseñados. Eso que dijiste es fundamental. Cristo nos hizo libres. Marco, yo fui una persona encarcelada al temor, que estaba encarcelada a un temor a la muerte. Yo sufrí ataques de pánico. Yo sufrí temor a la muerte paralizante. ¿Y sabes qué? Cristo, a través de su palabra, a través de mi esposa, a través de mis pastores, me hicieron entender de que ya era libre al temor y era una cuestión de revelación y una cuestión obviamente de crecimiento. Pero la Biblia dice que Jesús, a través de su muerte en la cruz, venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar, dice Hebreos 2, 13, 14 y 15, a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero si hay alguna persona que lo va a escuchar o que lo está escuchando y tiene temor a la muerte, tiene ataques de pánico, déjenme decirle que eso no es una enfermedad, es algo espiritual. Y solamente Cristo puede hacer libre a las personas por completo del temor a la muerte y de los ataques de pánico. Como está escrito, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es. Y esa verdad es Cristo mismo. Cristo mismo. Por eso, cuando yo conocí a Cristo, también me di cuenta de que venía a una libertad del temor a la muerte. Desde que Cristo me mostró su verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Y nunca más en mi vida tuve ataques de pánico ni temor a la muerte. Porque Él me mostró que cuando hay vida, la vida siempre prevalece sobre la muerte. Y bueno, hay un montón de cosas más para charlar, como vos decís, no nos alcanzaría el tiempo y nos gozamos en esto, ¿no? Déjame decirte algo último sobre la vida Zoé, que fue lo que más me impactó cuando empecé a meterme en todo esto de la vida Zoé.
que cuando Pedro, todos saben que Pedro negó a Jesús 3 veces, Pedro estaba con Jesús caminando con él en la tierra, ¿no es cierto? Él estaba con el Maestro, él estaba con la vida, Pedro caminaba con la vida, Cristo era la vida de Dios, la vida Zoe, y él no negó a Cristo, siendo de que le dijo: no, Señor, yo nunca te voy a dejar, voy a ir con vos hasta la muerte. Las intenciones de Pedro eran buenas, pero no había recibido la vida de Dios, la vida resucitada de Cristo, entonces no podía actuar desde una nueva naturaleza. Como vos dijiste, se trata de naturaleza. Pedro, ¿qué tenía? Solamente la vieja naturaleza. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo? Lo negó. Pero cuando Cristo resucita y Pedro recibió el Espíritu Santo, recibió la vida de Cristo resucitada, ahí vemos un Pedro completamente diferente. El Pedro que antes había negado a Cristo, ahora ya habiendo recibido la vida de Cristo mismo, la vida Zoé, empieza a predicar y se convierte en 5.000 personas. Y automáticamente empieza a manifestar esa vida, y dice la Biblia que fue al templo de la Hermosa y había una persona mendigando, un paralítico, que estaba acostumbrado a pedir limosnas en esa puerta. Y cuando Pedro lo ve, dice la Biblia que le dijo: mírame, no tengo oro ni plata. Antes tenía oro y plata. Pedro era una persona que tenía una empresa marítima. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el paralítico se levantó. Y Marcos, la pregunta del millón, ¿qué le dio? Le dio la vida de Cristo. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero ahora te doy lo que tengo. Y le dio la vida de Cristo. Y eso fue lo que levantó al paralítico. Ya no era un Pedro que obraba en el viejo hombre. Ahora era un Pedro que no vivía él, sino que Cristo vivía a través de él. Por eso dice la Biblia: por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era Pedro, era Cristo manifestado a través de su vida. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros y con todos los cristianos en esta vida. Cristo está más ansioso que nosotros, Marcos, de manifestarse a través nuestro, para sanar, para liberar, para hacer que las personas tengan sentido de pertenencia, para hacer que las personas puedan conocer el verdadero Dios que murió por ellos y que hoy está vivo y vive a través de cada uno de nosotros. Y eso es glorioso. Me viene a memoria, y seguro que voy a usar, ya no soy un esclavo del temor. Amén. Yo soy hijo de Dios. Bueno, damos por cerrado este espacio y que te sea bendición. Y listo. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy
¿Y después cómo va a ser? ¿Te va a cruzar para allá? Va a pasar gateando esto y nos va a distraer. Me parece que quiero ir al baño. Voy y vengo, dejalo grabando nomás. Amor, Marco va al baño. No me quemé. Muy cheto, ¿viste? Terrible, bro. Se escucha bárbaro ese. Esto es con lo que yo siempre soñé. Yo lo soñé. Como cuando lo tenés no lo aprovechás y cuando lo perdés, decís, ¿cómo? No lo Porque uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Prácticamente 4 palos. Sí. Y bueno, donde hay visión, hay provisión. Hay canción. Bueno, primera pregunta. Sí. ¿Se pierde o no se pierde? Imposible. ¿Se rompió la pared? ¿Cómo no se va a romper la pared? ¿Qué es ese ruido? Es ya la camioneta. Un auto pasa. Ah, Igual después de estos ríos creo que lo corta Marquito. ¿Qué puede hacer el baño? No me quemé. bro, gracias que no se rompió. Pobre Marco, no. El software no sufrió No, el software no, pero el golpe. El hardware el hardware. exterior. Buen mensaje, se me hiciste una idea. Uy, le cae todo el agua, voy a tener que Sí, dale Marquito, que son las 12:30 y mañana hay que trabajar. Hay que trabajar. Aquí el teatro. Es impresionante el sonido. ¿Por qué tanto si se escucha? Eso porque es condensador. Condensa. No, impresionante. Es una cosa muy impresionante. Che, fue de viaje, Marquito, no me más. Ahí no, Marquitos. ¿Estás grabando, no? Sí. Vamos a darle arranque a esto. Bueno,